Esa mañana en la mitad de la selva, me sentía como si hubiera vuelto a nacer. Estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para producir la tonelada de coca que Pablo me había pedido. Bueno, pues ahora sí, mi alacrán. A darle, ¿no? ¿Nos explicas el proceso, hermano? Ah, claro que sí, hermano, venga. Acá nosotros le surtimos y estamos acá machacando la hoja. Dale, así como bailadito. Sí, claro, toca. Ya, paisa, aviéntate el jarabe tapatío, hermano. ¡Eso, hombre! ¿No crees que debemos, no sé, decirle a Justin lo que está pasando? Ay, ¿que te quedaste a dormir anoche? ¿Estás... Buenos días. Buenos días. Morning, son. Estoy listo. All right. How'd you sleep? Well, Okay. Oh, I slept well. okay. Okay, good. Not as well as you guys. ¿Por qué están como tan felices y nerviosos? Yo estoy nerviosa por el viaje, ¿no? Me tiene muy nerviosa el Right. viaje de ustedes The dos. trip. El viaje. ¿Ya no será que es porque no me quieren decir que el viejo se quedó a dormir en la noche? ¿Ah? ¿Y que pasaron tremenda luna de miel? No. Ah, no, ya dejen el misterio que yo tampoco tengo ya 13 años. Ya sé que están juntos de nuevo. Me parece bien chido. All right. Termina rápido, dijo que vamos a perder el vuelo. Bueno, un segundo. Escúchenme los dos. Necesito que me prometan que se van a cuidar mucho, ¿sí? Y que van a volver los dos aquí, a esta casa muy pronto. ¿Me lo prometen? Sí. Te amo. Ya, te amo. me duele. Me duele, No, mis me besos duele. no hacen daño. Ya, ya. En esta organización, la verdad, no sé ni cómo tenemos un negocio. Está muy lento. Yo que pensé que esto era una industria, pero a este paso no vamos a llegar ni a la tercera parte de lo que quiere don Pablo. Tenemos que darle un empujón a todo esto. Bueno, papi. Ya, Pues a reestructurar la línea de producción. ¿A Eso. levantar el laboratorio o qué? eso es lo que tenemos que hacer. ok. Venga, ¿esto qué es? Eso es lo que nosotros llamamos la roca. Esto queda después de que nosotros hacemos todo el proceso del horno. Definitivamente el laboratorio era un verdadero desastre. Y para ponerlo a funcionar, iba a tener que hacer una jugada muy arriesgada que no solo pondría en juego mi vida, también la de mis compañeros. Y eso es lo que le va a llegar al cliente. Es que el problema está en ese secado. Ahí nos estamos demorando mucho. No, hermano, el problema aquí es la humedad. Por eso nosotros acá no podemos producir todo lo que ustedes quieren. Bueno, pues nos toca inventarnos algo. Porque a este paso, quién sabe cuántos menos vamos a demorar para entregarle la carga a don Pablo. ¿Qué hacemos, Isa? Pues pregúntale a Nacho a ver si se le ocurre algo, ¿no? De repente tiene alguna idea. ¡Nacho! ¿Qué te manda? ¿No estaba aquí? ¡Mor! ¡Morcito! Flaco, va para el río, hermano, y me buscas de paisano. ¡Una voz! ¡Nadie sale de acá sin avisarme! ¿Cómo así? Entonces, para ir a miar toca pedirle permiso a usted, ¿o cómo es la cosa? Amiguito, le voy a decir una cosa. Yo soy el encargado de la seguridad de este sitio y solamente le rindo a don Pablo. ¿Sí me entendió? ¡Nacho! Pues aquí no está. ¿Adentro no? La camioneta tampoco. He's gone. ¿Ah? Yeah, gone. ¿A dónde? No. Don't know. What do you mean? I don't know. ¿Te dijo algo? Pero ¿Cómo yo creo lógicamente se va así como así? De pronto fue a comprar alguna cosita, ¿no sabes? ¿Te dijo algo? Dime la verdad. No, yo no sé nada. Ey, ¿sabes qué? Ese señor no me cae bien, paisa. Sí, está como avisoso. ¿Sabes? ¿Cómo así que tienes que pedir permiso para ir a orinar? ¡Nacho! Welcome back to Miami, ¿ah? Ya me estaba haciendo falta esta ciudad. Ahora extrañas el calor, Joe. Ah, maybe. Pero lo más importante es todo el trabajo que tenemos pendiente por hacer. Y se te ve bien ansioso con eso. Y a ti no tanto, ¿eh? O no me digas que no tenías ganas de regresar al caso. Claro. Tenemos muchos asesinos que capturar que andan sueltos.
Como que estoy sintiendo un poquito de ironía en tus comentarios. No me digas que vamos a tener problemas trabajando juntos. No lo sé. Por ahora tenemos que concentrarnos en encontrar el asesino de Cabrera, ¿no? Nacho Montero. Bueno. Hay que confirmar si realmente fue él. Qué bueno que llegaron agentes. Hoy le rendimos honores al sargento Nelson. Los esperamos. Ahí estaremos, Owen. Gracias. ¿Y tenés noticias sobre el caso de Nelson o la madrina? No. Ninguna. Con la muerte de Cabrera quedamos sin saber qué hacer. I don't know what the hell's going on. I don't even know who's heading the case anymore. Okay. That's us. Nosotros. Really? Fernández y yo. Great. Así que si tiene algún dato, no dude en darnos la información. Likewise. Oh, I do know one thing. That piece of Zamora, el juez ordenó el traslado de él a una cárcel de condado. Se debe estar haciendo efectivo en este justo momento. Good job, Logan. Thanks. Llegué al lugar indicado. Es verdad. Agente del CENTAC. La droga, todas. Come on. La droga. Hey, stop! Hey, stop! Hijo de su madre. ¿Ah, sí? ¡Fue mi culpa! It was my fault. Tranquilos, no pasó nada. Aquí está. What the hell was wrong with you? Suave. ¿Todo bien allá? ¿Qué? Ya, suave, pa. Justin, ¿qué crees que estabas haciendo? Pues no sé, se me fue el pedo. Con ese tipo que está allá, no se quería hacer algo. Dios, a disparar. Al policía ese. Él fue el que mató a Richie. ¿What? Sí. Pues un día Richie y yo estábamos viendo coca en una esquina y el tipo ese desapareció. Y pues luego nos mostró su placa y se llevó toda la merca. Y pues yo sí pude correr. No, pero Richie no. A ver, ¿estás seguro de eso? Sí, yo lo vi de frente. Y pues no sé, quería pegarle un tiro. Eso es lo que quería hacer. Quería hacer lo que le hizo a Richie ese cabrón. ¿Estás escuchando lo que estás diciendo? Quieres ir a la cárcel cuando ese imbécil ya está arrestado. Sí, pero no está muerto, pa. Y eso es lo que se merece. Puede que se lo merece. ¿Y tú? ¿Quieres ir a la cárcel? ¿Volverte asesino? Justin, tu papá tiene razón. Tú no tienes por qué ensuciarte con esto. Ese animal va a ir a la cárcel y va a pagar por todos sus crímenes vivo, no muerto. Podemos usar tu testimonio y llevarlo a juicio por la muerte de Richie. Pero hay que hacer las cosas bien. Así que piensa antes de lo que haces. No se las dé el duro que aquí el que manda es el varón. No, amiguito, no se equivoque. Aquí el único patrón que hay es Pablo Escobar, ¿sí me entendió? Y acá se hace lo que él dice. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? Lo que he tenido que hacer hace rato, señora. Llamar a Medellín a avisar que su amiguito el mexicano se largó y no dijo para dónde. ¿Qué ganas de joder las tuyas, Alacrán, verdad? ¿Qué dijiste? ¿Voy a acusar al niño con la directora? ¿Qué te pasa? No seas ridículo. No es tan difícil de entender que en este momento y ahorita Nacho es el patrón absoluto. Él no tiene por qué rendirle cuentas a nadie de para dónde va, de para dónde viene. ¿Te quedó claro? ¿Entendiste? Le voy a decir una cosa. Ustedes están en Colombia. Y esta tierra es de Pablo Escobar. ¿Sí me entendió? ¿Eres pendejo te haces tú? En verdad. ¿Qué es este drama tan absurdo por un problema minúsculo? Hemos salido de cosas mayores. Créeme, Nacho, el patrón, se fue y ya regresa en un ratito. Deja las cosas así, ¿ok? Le voy a decir una cosita. Le voy a dar 12 horas. Si su amiguito el mexicano no ha regresado, llamo a Medellín, le guste a usted o no le guste. Y otra cosa para que se la grabe, míreme a los ojos. Su amiguito o lo que quiera que sea, no es mi patrón.
¿Sí está entendiendo? Hey, take it easy, man. Get away. Estas son las manos. A mí no me gustan de Nacho. ¿Qué le costaba decir que se iba a largar? Ah. Hey, lo que importa es que regrese, bro. ¿Qué estás hablando? Obviamente va a regresar. ¿Qué dijiste? Ay, nos abandonó aquí en este lugar. Lógicamente va a volver. Así, ¿dónde? O sea, mostrámelo. No soy del tipo de personas a las que les gusta esperar. Creo que si quieres lograr algo, tienes que ir a buscarlo. Por eso, iba a encontrarle un atajo a mi mala situación. Dispuesto a jugármela por recuperar lo que había tenido. Se le abre un hueco, se le saca todo lo que tiene adentro y lo llenamos con puras bolsas de merca. Y mandamos a la USA a todos estos patacones. Primo, usted está muy loco, hermano. Ya me la fumo yo y se trajo usted. Patrón, lo andan buscando. ¿Y quién viene a esta hora? Yo, Pablo. Soy yo. Yo digo que hay que dividirnos para avanzar en el caso. Porque aquí las cosas están muy lentas. Pues esos delincuentes están escondidos por lo que pasó. Por eso hay que sacarlos de la madriguera como de lugar. Justin, tú y yo vamos a ir a la granja de Palm Beach. A ver qué encontramos allá. Pues sí. Sí, yo creo que ellos van a volver para allá. No pueden dejar tanta lana así. Órale. Por mientras yo viajo a México y le sigo la pista a Montero. Seguramente el coronel tiene mucho que hablar de su hijo. ¿Por qué a México? Allá mataron a Cabrera. Seguro Nacho no está. Si él lo mató, como tú dices. Porque México es la única pista que tenemos. Y al tal coronel hay que sacarle toda la información que se pueda. ¿Y crees que él va a hablar? ¿O que Montero está allá? Es una pérdida de tiempo, Joe. No, pérdida de tiempo va a ser si nos quedamos aquí sin hacer nada. Piénsalo. Es muy probable que el coronel tenga escondido a Montero. Ya ves cómo son los papás. Son capaces de hacer lo que sea por sus hijos. Ok. Si te interesa tanto México, yo voy contigo. Me encantaría que fueras a cuidarme la espalda, maestro, pero ¿quién se va a hacer cargo de tu hijo? Tranquilo, yo sé cuidarme en México. ¿Y tú qué? ¿Estás molesto con tu compañero? No. Todo está bien, hijo. Pues no parece. Vamos. ¿Y qué fue lo que no te gustó? La piscina climatizada muy maluca, el campo de golf muy chiquito, la casa muy grande. Gustavo, no soy tan pendejo. Y ya sé que me mandaron al matadero y está bien. No me estoy quejando. Pero, pues quiero negociar. Eso es todo. Oigan a este. Mío, ¿y a usted quién le dijo que está en posición de negociar algo? La caída de Cayo Norman nos jodió a todos. Sí, ¿por qué mejor no te devolves a hacer lo que se te mandó a hacer y ya? Mira, hermano, vamos a ser honestos. Si ustedes de verdad creyeran que yo tuve que ver con lo de Cayo Norman, yo ya estaría en el piso. ¿Sí o no? Vamos a platicar. Es lo único que les estoy pidiendo. ¿Sí? ¿Y qué quieres, pues? Voy a ser muy franco con ustedes. El laboratorio que me dieron es una mierda. Y con eso no se puede producir lo que me pidieron. Y ustedes lo saben mejor que nadie. Sí. Ya lo estuve analizando. Y ya sé cómo puedo levantar la producción, pero pues me gustaría platicar con ustedes la posibilidad de un porcentaje. Habló el doctorcito. ¿Ahora qué vas a hacer? ¿Magia? ¿Cuánto tenés pensado producir? Fácil. 1,5 toneladas al mes. La carreta aquí del varón. Bueno, hermano, ¿qué tienen que perder? Podemos quedarnos igual o podemos intentar esto y hacer muchísima plata, hermano. Para servirle. Me encantaría contratarlo. ¿Usted sabe con quién está hablando, mijo? ¡No, hermano! Vea, pelado, para que usted meta en este negocio, le hace falta uno que otro muertecito como estos.